Lucho, Guti. ¿Cómo has estado, mono? ¿Cómo van las cosas? Bien, ¿y tú? Guti, ¿cómo has estado? Yo muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien. Su reverencia Gutiérrez, ¿cómo ha estado? Leo, ¿cómo has estado? Leo está bronceándose. Sí, eso me estoy dando Espera un cuenta. segundo, me cambio. No se cambie, déjese la misma ropa, así sale bien. No, el lugar. Buenas noches. Muy buena, muy Buenas buena. noches, el Muy buenas pajarito noches, su peluqueado. reverencia, ¿cómo me lo ha tratado? ¿Sí? A mí muy bien. ¿Sí? ¿Se ha portado juicioso? Sí, señor. ¿Y usted? Yo no, padre, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué tengo que portarse uno juicioso si uno se aburre? ¿Ah? Pues no se aburra. No, por eso me porto mal para no aburrirme. Ay, Dios Todo mío. muy bien, afortunadamente, ¿no? Muy bien. Guti, antes de que entremos en calor, con calma. ¿Será que organizamos una misa para John Jairo para la otra semana? Pues mira, yo sugiero hablar con Hernán Darío. Sí, claro, pero yo primero. Es decir, mire, mi idea sería, háblate con Hernán Darío. Yo por mí no tengo problema, digamos, sería el próximo miércoles. Yo creería de mañana en 8, Mira, sí. sí, por eso, mira, sería bueno preguntarle a Hernán Darío y si les queda fácil, y entonces la cuadramos, no hay problema. Preguntarle a Landarío y a Adriana, ¿es que llama? Sí, a la señora. Mira, yo sí, no, de la señora no me acuerdo cómo se Yo llama. tengo toda la información. Yo me vi con ella en la funeraria el domingo y ayer no alcancé a llegar a la misa, pero por lo menos vi el final y las palabras de ella y le mandé un mensajito y contestó muy agradecida y que las oraciones No, es es lo que mejor. mira, fíjate, yo no pude, yo como no tengo Facebook no pude entrar. Ok. Y entonces, es que eso cuando lo transmiten por Facebook es muy complicado porque yo por opción de vida no tengo Facebook. Entonces haces muy bien. Ah, no, eso sí, yo no ¿Cuál voy es a el perder tema? tiempo. Yo No, no voy esto a es un perder tema tiempo. privado, Machis, qué pena. Ya lo terminamos. No, Pero sí, ya el tema es público, que Guti no tiene Facebook. Ese sí es público. Te felicito. no he tenido, no tengo ni tendré. Ay, no, usted no Eso puede está bien. cantar porque tuve, yo te tuve, te mantuve y te di, sino al revés. No te tengo, ni mantengo, ni taratatatatán. Es una Bueno, ¿y qué dice el sinvergüencería. pajarito que está calladito? Está sin audio. Pero si nos escucha. Ah, bueno, entonces, por lo menos, resina, pajarito. Machis, qué pena contigo, no, te contesté muy feo. Es que falleció John Jairo Hernández Castro, del 75, médico neurólogo, algunos de ustedes ya lo sabían. Y les Hermano estaba de Hernán preguntando a Darío. Guti que si podemos de pronto rezar por él la otra semana y estamos en eso, vamos a ver. Yo mañana salgo. Ok, y sí. Gracias. Lucho, buenas noches, Jota, buenas noches. El enanito no tiene cachucha hoy, buenas noches. Buenas noches, pero joven. aquí estoy sin cachucha. Firme. ¿Está en su casa o en Bogotá? Oiga, es que la semana pasada parecía un esquimal. Y la antepasada también. No, En sombrío. cambio, hoy parece un esquimal sin cachucha. Claro, muy bien. Muy bien, Luchito, estás muy bueno en el análisis. Estoy brillante, ¿no? Estoy brillante. Eso es Una una cosa, cosa. Brillante en la calva. Sí. ¿Ah? Desde chiquito eres así. Unos análisis de una profundidad. Eso y de es lo un más punto. importante. Eso Y está entre muy bien. menos los entiendan, mejor aún. Claro, sí, no. Claro, porque tal que lo empieza a entender, se mete uno en unos líos, ni Yo se te imagina entendí. usted. Yo te entendí, Luchito. Eso sí. Doctor Jaimito, ¿cómo ha estado? ¿Cómo les acabo de ir? Se ven todos tan rozagantes, tan buena gente todavía, aún no se les ha dañado la parte bartolina que tienen. No, eso Y sí. esperemos que no se Buena dañe frase. Se nunca. esconde, mijo. Eso sí, no. La hermosura no se esconde, mijito. No. ¿No? Seremos pintosos hasta que la muerte nos separe. Hablando de pintosos, ahí llegó, véanlo.
Sí, sí. ¿Quién llegó? ¿Quién No, llegó? no. El pintoso. Piñico. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? Por ahí estuve. Hola, Piñico. Estaba mirando El Exorcista para ajustarme al tema de hoy. Yo, esta mañana casi que digo, hoy, doble, el golpe y el exorcista por precio de uno. Tiene No. continuado. Pero no me parece porque pues los temas van a ser tratados con altura en la medida que Guti le haya ido bien con la tarea. Ya veremos. Ya veremos. Vea que Mauricio Mariño, ese lo Buenas dejó noches, intrigado. compañeros. Hola Mauricio, buenas ¿Qué más, noches. Mauricio? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Hola, Mauricio. Muy bien, muy Hola. bien. Sí, pero Hola, Mauricio. Hola, ¿cómo anda? Luis Fernando ha estado tan inquieto con el tema. No, me cogió por... no. ¿Qué pasó? Ahí hizo algo. Espere, a ver. ¿A quién le está sonando el pajarito? A mí El mío, siempre me suena. el mío ya no canta. El mío ya no canta. Hola, hola. Es Eso para sí me mostrar parece que están a estas alturas retrasados del partido 5 ande minutos. con el pajarito cantando, eso sí es un milagro. Claro, no lo puede dejar que el pajarito deje de cantar. Sí. No pudiste poner el coso mono. El ¿Qué coso cosa mono, iba a sí, poner? sí, no, espere, paciencia, Luis Fernando, es que lo tengo abierto, pero no, deme un segundo a ver si soy capaz. ¿Ya volvió a la casita, Piñico, o sigue todavía en Ya, no, ya regresé hoy. ¿Hasta hoy? Sí, Siempre. me tocó irme para otro lugar la semana pasada y hoy fue la clausura de mi apertura. Ya. Ya todos aprendieron a cocinar bien. Sí. Muy bien. Enano, ¿dónde está? No, aquí en mi casita entra vivo, gracias. Ok, pero la imagen excelente y el cojín Ahí ese está, ahí está. está. envidiable, Aporte de Luis ese Fernando. sofá. Ahí está mi aporte, sí. No. Pucha vida. Virgen Santísima, eso no. Eso no, más bien, Machis, alce el jugo de piña que está tomando. Es más agradable eso. O sea, Luis Alce. Fernando duró toda la semana buscando el video para sabotearnos hoy. No, tampoco. Ay. esa fue una novia que tuvo Piñico en cuarto de bachillerato, se parece mucho. Linda Blair. Sí, no, porque... No, acuérdese que mis novias en ese tiempo costaban 100 pesos. Ay, Dios mío, Piñico. Papito, No, pero todo entonces usted no fue para que lo exorcizaran hoy. Eso. el exorcisen del pajarito. El pajarito que viene cantando se lo van a exorcizar. Piñico, Eso. cuida. Se hizo el pajarito, ahí está arriba. Es que el pajarito tiene un problema de audio en su micrófono y nos toca leerle los labios. Habla, pero no se le escucha. Pero puede escribir, pajarito, puede escribir en el chat. Eso, con una cartulina grande y un flomástel, acordémonos. No, muy sencillo, con los botones, vea, Jotica, se dice hola, patrón con cola, mire, ahí dice hola. De Luis Javier Gallón Giraldo para hola. Muy Para bien. todos, Para todos, dice, hola. Claro que for si te everyone. pusieras unas Hola, Diego. gafas grandes, podrías... Hola, muchachos. Llegó Hola, Diego. ¿Cómo llegó Diego? Dieguito. Hola, muchachos, ¿cómo van? Y llegó Bien, Oscar. Diego. Bien, aquí pendientes que Oscar no nos ha dejado hablar. ¿Oscar? Ay, tan raro. No, Oscar no ha entrado, no lo calumnien. Al Ahí pobre está, pero está sin audio. Está sin audio. Lo mejor que nos puede pasar. audio, es que ahora estoy en otro esquema. Ahora está más Es mímica, es mímica. Bueno, y Joticas, ¿por qué no lo calla, Jotas? Cállelo. No, pero No. yo soy una persona de una justicia absolutamente imperativa y Oscar no ha modulado en toda la noche, entonces por No, favor. ya moduló. Es que acabo de entrar y ahora Ya saludos moduló, a lo que nos todos. moduló. Entró hace medio minuto. Jota, lo que nos moduló, lo moduló en silencio para, y ese, entonces, la suya,
Pero lo otro sí, lo otro sí habla duro. Y Hoyitos también está. Hoy veo al enano que salió bien, se quitó el gorro aquel esquival que tiene. Me quité el gorro, me afeité, puse luz, me estoy tomando una cervecita está por ustedes. guapísimo. Eso quiere decir que la señora se fue. Le faltan las crispetas. Las crispeticas. También una cervecita ahí por todos, vea. Oye, rico, bien por mí. Vale. ¿Y qué Diego, tomas yo- ahora, Diego? Una cerveza ocho- esas sofisticadas. Oh, ahí Hace está. 8 días, Dieguito, hace 8 días pregunté por la señora que nos contaste en la última reunión en diciembre que estaba Sí. muy malita. ¿En qué terminó? ¿Se Pues salvó? mira, que completó 3 meses ayer Muy en bien. los ¿Y ha aguantado? intensivos. Sigue enferma. Sí, sigue. Es decir, el 24 de diciembre, el esposo nos llamó y nos dijo, recen por ella que se está yendo, ya, que se está muriendo. Sí. Hemos inexplicablemente, pues ha salido para adelante un poquito, pero no está muy bien. Le prometieron, pues le habían dicho que le iban a sacar el 28 de enero. Ahora le dijeron que el 28 de febrero, pero que quién sabe, el esposo está pidiendo que no, porque tiene el lado izquierdo completamente paralizado, ¿no? ¿Y sigue en UCI o ya está en No, habitación? sigue en UCI, sigue entubada, sigue todo. Ahí. Mejor dicho. Entonces, ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Ya como 3 meses? 3 meses, completó ayer 3 meses. ¿Y ella es quién? Ah, ¿Te Ya acuerdas, amiga. Machis, que contó Diego de la familiar de una amiga del grupo de ellos? Y entonces Jotas hace 8 días dijo que qué sabíamos de la amiga de Diego y que estuvo infectada, como en la época que la esposa de Diego también se había infectado, la señora ya Sí. llevaba unos No, días. es que del grupo fueron 3 parejas que se infectaron, pero pues menos yo. Una que es la que se agravó mucho y el esposo pues tuvo también su COVID. Otros 2, los más jóvenes, digamos, esos salieron adelante igual que Connie. Y Connie, pues que salió. Connie. Fue madre, el único que el se único salvó que fue me usted. salvé. Y Piñico que no fue a saludarlos. Sí, claro. No, es Sí, que no no. lo dejaron entrar, sí llegó, pero no le abrieron. No, yo sí quería que viniera para darle un abrazo. Porque te Nosotros los adoro. argelinos tenemos una resistencia al COVID impresionante. Nos dan un frasco de folidol y no nos dan ni agrieras. Calle la boca, no digas esas cosas. Santa. Oiga, Ya me pero- gusta el Pero polidol. increíble, Diego, increíble la resistencia de la señora, porque se veía una señora mayor, Sí. bastante gorda, bastante Sí. obesa. La foto que nos mostraste en diciembre era dramática, ver ese cuadro. Sí, no, es que está como un palillo en este momento. Me imagino. Pues claro. Claro. No Ahora, le creo hemos- que cuando salen de cuidado intensivo, enano, te pregunto, creo que salen bastante resentidos y el tiempo de recuperación después es complejo. Eso creo que es así, ¿o no? Usted, enanito, que sabe mucho de eso, cuéntenos un poquito. Si es complicadísima la recuperación después. Gracias, Jotica. Ni lo uno ni lo otro, todo lo contrario. No, estamos aprendiendo apenas del COVID, pero eso que tú mencionas es porque ya sabemos que hay una afectación muy seria del músculo cardíaco. El virus ese, no el virus, sino el sistema inmune, tratando de atacar al virus, ataca seriamente el músculo cardíaco y los pacientes quedan con un estado de debilidad crónico que prácticamente pueden caminar muy poquito y esa rehabilitación cardíaca dura semanas o meses. Pero caramba, esta señora es un ejemplo de cómo las personas se aferran a la vida y eso lo hablamos también hace 15 días a raíz de la muerte del ministro, cómo se nos ha librado una batalla entre los médicos, las UCIs y una enfermedad que es terriblemente rara, ¿sí? ¿Por qué hay gente como ustedes que han tenido la fortuna de vivirla cerca, que sobrevive? En estos días Leo Marín me contó que mi hermano allá en Yopal le dio un COVID pues relativamente suave y el tipo tiene factores de riesgo. De manera que es un virus del que estamos aprendiendo mucho
Y lo más importante es que nos hagamos toda la conciencia de que hay que vacunarnos, hay que vacunar a los viejitos y hay que vacunar a la población de riesgo. De manera que voy a brindar por ustedes los que Gracias, todavía no enano. han tenido y los que ya están vacunados. Eso está bien. Gracias. Una pregunta, enano. Como decía un amigo mío, mira, a mí no me gusta que me vacunen. Yo nací vacunador. Oh, el hombre tenía complejo de jeringa. Enano, Jotas hizo un comentario y estoy haciendo también, esta continuación por el compañero Bartolino que falleció antier del año 75, John Jairo Hernández Castro, médico neurólogo que murió por una enfermedad neuronal, irónicamente. John Jairo fue operado de próstata hace 5 años, se fue para su casa, a los 3 días sintió un ardor al orinar, volvió a la clínica y encontraron que se había contaminado y no encontraban qué era la bacteria, y mientras la fueron encontrando pasó a cuidados intensivos y después de mucho tiempo en cuidados, de buena parte en cuidados intensivos, encontraron qué era, la bombardearon y tuvo que estar más tiempo aún y salió de cuidados intensivos como estaba insinuando Jotas en su comentario. Le tocó salir a aprender a caminar y esto. Empezó su proceso, ahí hubo muchas conjeturas y muchos temores, y después se supo que lo que hubo fue una coincidencia, porque en el momento del ataque de la bacteria, también se le despertó o se le desarrolló más rápidamente la famosa enfermedad, voy a decir una barrabasada, pero no es muy barrabasada, una especie de Guillain-Barré, pero no era esa enfermedad que lo estaba entiesando. Entonces sí, él aprendió a caminar y todo, pero siguió de para atrás y siguió de para atrás. Gracias a Dios, pues ya Dios se apiadó de él el domingo al amanecer, el sábado al amanecer y ya, se fue. Pero pues él estaba así quieto. Pero entonces coincidió y entonces ratifico la pregunta de Jotas. No necesariamente el COVID, pero una situación de unidades de cuidado intensivo podría lesionar a las personas si es mucho tiempo para limitarlas en sus movimientos, o depende del gen de cada cual. Lo que pasa, bonito y queridos compañeros, es que las unidades de cuidado intensivo, y todos ustedes lo saben, son la fuente más grande de contaminación para cualquier superinfección que haya en cualquier tipo de paciente, ¿sí? Si en estos días que nos falta para que nos vacunen, a alguno de mis queridos seres o a ustedes les da COVID, procuren por favor en lo posible que no los lleven a la UCI, porque repito, es ahí donde se congrega lo más selecto de las bacterias, de los virus y de todos los bichos que hay. Ahora, o sea, eso no como quiere esta decir reunión, que... pero en virus. Lo Exacto. más selecto. Sin embargo, hay algunas unidades de cuidado intensivo que tienen el privilegio de conseguir una mortalidad baja. Pero eso que le dio al colega, también hay que tener en cuenta que muchas enfermedades neurológicas degenerativas pueden estar causadas por agentes muy pequeñitos que llamamos ahora priones, que son como más chiquitos que los virus. Entonces, no es una paradoja, mono, que a un neurólogo le dé una enfermedad neurodegenerativa si tenemos en cuenta que él probablemente ayudó a diagnosticar y a tratar muchos pacientes con estas enfermedades neurodegenerativas crónicas transmitidas por estas partículas, a veces virales, por los priones. O sea, entonces él se pudo contaminar. Claro, o sea, claro. Contagio no es que nació con eso, sino pudo ser por un contagio. Pudo ser una de esas enfermedades. Allá en los Estados Unidos, claro. Sí, en los Estados Unidos hay un centro nacional que se llama Centro Nacional de Priones, que es una cosa súper específica y muy costosa, y allá es donde diagnostican esta enfermedad casi que en ninguna otra parte del mundo.
y son enfermedades terriblemente contagiosas. Muchas de ellas sí, también han contaminado médicos y se han muerto por eso. Ok, yo decía lo de la ironía porque yo pensaba que era propia, que era huérfana o como quiera que le llamen. Pudo ser eso. Pudo, ok, gracias. ¿Lo operaron hace Sí, claro. 5 años? ¿Hace 5 años fue la cirugía de la próstata? Fue la cirugía de la próstata, o sea, y no tiene nada que ver con la enfermedad ni con la cosa. Lo operó otro compañero, Bartolino 75, excelente. ¿Amaya? Sí, Humberto. Excelente Humberto, profesional, claro. y lo operó como si estuviera operando a su mamá con el cuidado y con la asepsia del mundo y ahí no pasó nada, pero vaya a saber qué momento después se contaminó. Es que coincidió porque en esa época se estaban muriendo mis tías y yo entraba con una a la clínica, la retiraba y volvía con la otra y fue cuando murieron hace 5 años en esta época. Y con la última tía que estuve, John Jairo estaba en cuidados y yo alcancé a bajar 2 veces a hacerle visita, pues para descansar un poco en mis tías y ver a otra persona, irónicamente. Pero sí, y Jotas, entonces duró 5 años en ese proceso de apagarse, de irse acabando. Muy duro. Muy grave. Muy ¿Qué te iba a triste, decir? ¿No tienes una foto de casualidad? Sí, ya ahorita se las muestro. Sí, porque no me acuerdo, pero viendo la foto. Tampoco me acuerdo. No, es que es muy normal que ninguno de ustedes se acuerde de él porque uno no miraba hacia atrás, uno de pronto se acuerda de los de adelante. Fíjate, yo creo que puede ayudarles ese hermano de Hernán Darío, que es odontólogo. Sí, pero tampoco se acuerdan, de él se acuerdan menos, que Hernán Darío era más callado. Hernán Darío. Hernández Castro. Eran del equipo de voleibol. Eran los voleibolistas, sí señor, eran los voleibolistas. Oscar se acuerda de eso porque fueron a Cali con el equipo de voleibol. Ellos venían de Medellín, ellos llegaron al colegio como en el 71 o 72 cuando nos fuimos para Cali. Ya. Yo tengo la foto. Es que definitivamente para morirse lo único que se necesita es estar vivo, ¿no? Eso es lo más complicado del mundo. Yo les cuento, a mí cuando me hicieron la biopsia de la próstata antes de la cirugía, a mí se me infectó. Y esa infección, ellos le advierten a uno que sí. ¿Cuál es? De gafas de la chaqueta café. El de la chaqueta café. La mitad. Sí, señor. El de adelante es el negro Navarro, Luis, y el de atrás es Luis Fernando Pavón. Aquí está también con Isaías Carriazo, con Amaury García, y aquí está el hermano de él, Hernán Darío, el otro voleibolista. Sí. Y este es Peláez. Aquí está con el negro Navarro, que tuvo COVID y salió, la salvó, gracias a Dios, hermano de Lucho, que estaba en la misa. Y aquí está, bueno, este es médico, se llama Álvaro Gómez, vive en Cali, este es Agudelo, Camilo. Aquí están los 2 hermanos, Hernán Darío y John Jairo. Aquí está la esposa de John Jairo y este es el hijo de Hernán. Hernán es viudo. Carlos Mario. Carlos Mario se llama el hijo. Carlos Mario, que es bachiller del 2007 de San Bartolomé la Merced. Ah, es bachiller Bartolino, no sabía. Claro, fue alumno mío. Ok. Bueno, llegó Hoyitos, entonces ahora sí. No, yo estaba ahí, estaba oyendo. Pero llegó el cuerpo, estaba el sonido, pero... Estaba el alma. Ahora tenemos el placer de verte. Bueno, claro. el placer es mío reunirme con ustedes, mis queridos compañeros. Bueno. Entonces el padre Enrique está preparado, te estaba esperando. Bueno, a ver, muy buenas noches para todos, una vez más. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, yo tenía 2 tareas. Una, sobre si el padre Arturo Sosa, el superior general de los jesuitas, tuvo algo que ver primero, con el golpe a Carlos Andrés Pérez en el año 94, algo así. No, pero con el golpe no, con el rescate, con la salvada que pidió. Bueno, espere un momento. A ver. Bono, cállate. Caramba. No soy yo no soy. No, es el Bonoyos. Ah, bueno. Sí, el monito le echa la culpa de todo, tampoco. No, todo yo, no. Entonces, mira, no.
Es culpable. En el asunto del golpe a Carlos Andrés Pérez no tuvo absolutamente nada que ver. Ni siquiera él iba a un sector que se llama La Pastora en Caracas, donde él iba para allá y ni siquiera se dio cuenta de que había habido golpe. Se llegó y dijo, oigo, no sé qué disparo, no sé cuántas cosas. Y entonces cuando le dijeron allá en la comunidad, no, es que acaba de haber un golpe de Estado contra Carlos Andrés Pérez. Ahí se enteró él. Eso es lo primero. Bueno, él estaba en otra cosa. Bueno, y luego en el otro, en el del 2002, no estaba, porque él estaba en San Cristóbal. Él vivía en San Cristóbal como rector de la Universidad del Táchira. Entonces, tampoco tuvo que ver. Quien me dio ahí fue el obispo de San Cristóbal, que era muy amigo del padre Arturo Sosa, eso sí, pero fue el obispo el que me dio para evitar las cosas. Es decir, conclusión, el padre Arturo Sosa no tuvo nada que ver en ninguno de los dos momentos. Y eso lo averigüé de fuente fidedigna, como les había prometido. Entonces, porque a veces esas son cosas que, a ver, son, ¿cómo se llama? Mitos. Imaginarios, más bien la palabra son imaginarios, pero no tuvo que ver. Bueno, porque inclusive él en su concepción de las cosas ha sido siempre opuesto a toda esa cuestión de los golpes de Estado, a todas esas cosas. Bueno, eso es un tema. El segundo tema es lo que tiene que ver con la cuestión del exorcismo. Yo comenzaría diciendo que, pero precisamente me voy a referir a eso. Es decir, yo creo que las películas, porque está esta que es del 73, El Exorcista, el de Linda Blair, y hay otra del 2015 que se llama El Exorcismo en el Vaticano. Miren, las películas desgraciadamente pueden ser muy buenas, pero tienen un problema y es que desinforman, porque presentan una realidad exagerada. Luego, entonces, ¿qué sucede? Que en el común de la gente queda como que eso es lo que pasa. Por ejemplo, la película del Exorcista del año 73 es absolutamente desproporcionada. Inclusive el exorcista, el sacerdote que aparece ahí, es un jesuita. Y realmente eso, es decir, entonces, quitémonos la imagen de las películas, porque es decir, y yo no me voy a referir a las películas, simplemente pongo ese digamos, como ese precedente. Muy bien. En segundo lugar, si nosotros miramos, en el Evangelio aparecen varios episodios en los cuales se dice que Jesús expulsó demonios de personas. La palabra exorcismo es una palabra griega que significa conjurar, obligar mediante juramento. Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que tiene que, a ver, ¿cuándo se realiza un exorcismo? Antes de realizar el exorcismo, lo que hay que ver es si realmente hay una posesión demoníaca, es decir, del demonio. Y hay que diferenciarlo de posibles enfermedades psíquicas o situaciones psíquicas o psiquiátricas. Y en eso, digamos, el sacerdote, digamos, que lo consultan para eso, se asesora de psicólogos, de psiquiatras, incluso de médicos, para ver si es una cuestión mental de la persona y no una posesión realmente. Es decir, entonces, ¿qué sucede? Digamos, lo primero que hay que ver es si realmente hay una posesión del demonio. Y eso no es tan fácil. Normalmente, la gran mayoría de las situaciones son cuestiones psíquicas
o psiquiátricas, de personas que pueden tener desajustes mentales. Y en segundo lugar, digamos, ¿qué sucede? Entonces, ¿cómo se realiza el exorcismo? El exorcismo, lo primero es, y por eso vino la pregunta que me hicieron, es normalmente, como les decía yo, eso no cualquier sacerdote lo puede. Ahora, bueno, perdónenme, antes de eso, normalmente en la ceremonia del bautismo hay un exorcismo que se hace sobre el niño o la niña que va a ser bautizado. Pero es decir, es como que la acción del espíritu libere a ese niño, digamos, del espíritu del mal. Es tácito. ¿Cómo? Es tácito. No, es expreso, no, se hace una oración donde se dice que se libere del espíritu del mal, etcétera, que se vea libre del espíritu del mal. Bueno, y entonces eso, muy bien. Luego, digamos, para que una persona, digamos, un sacerdote, pueda practicar un exorcismo, tiene que recibir la delegación o el nombramiento, digámoslo así, del obispo. Y esa delegación puede ser, como digamos, vez por vez, digamos, es decir, cada vez que se necesite, el obispo delega a la persona, a un sacerdote que tenga, digamos, que tenga experiencia, etcétera, que sea una persona madura, no un sacerdote joven, bueno. O puede, digamos, darle una delegación para un tiempo determinado. Normalmente son 3 años. Y puede prorrogarle eso. O también, ¿qué sucede? Cuando hay un cambio de obispo en una diócesis, digamos, el nombramiento cesa. Y el nuevo obispo puede ratificar a esa persona o puede nombrar otro. Bueno. Por aquello que le hagan uno al obispo nuevo. Eso es cambio. Entonces, digamos, la persona nombrada, entonces se habla de el exorcista oficial. Entonces, ahí viene, por eso vino la pregunta. El padre Julio Jiménez era el exorcista oficial de la arquidiócesis de Bucaramanga. Que haya intervenido en exorcismos, por lo menos que él me haya contado a mí algo, no consta. ¿Por qué? Porque fíjate, eso es muy, digamos, eso normalmente es muy raro, porque es que la gran mayoría de las situaciones son problemas psicológicos. Que la persona, entonces, bueno, entonces... Una pregunta, Guti, perdón, ¿esa figura no se habrá fortalecido en algún momento histórico de la iglesia? Ahora, mira, yo creo que incluso en estos tiempos pueden aparecer o aparentes posesiones. ¿Por qué? Porque mira, la gente hoy en día cree en muchas cosas como brujería, supersticiones, la ouija, una cantidad de cosas que pueden causarle efectos colaterales a la persona y entonces se desajusta. Y entonces creen que el demonio los posee. Miren, a mí, por experiencia, tal vez me han consultado sobre eso 2 veces. Y las 2 veces han sido cuestiones psicológicas. Mire, una de las características de una verdadera posesión demoníaca es el que la persona hable en lenguas extrañas que nunca en su vida ha aprendido. Por ejemplo, que una persona empiece a hablar en ruso cuando nunca ha estudiado ruso en su vida. Esa sí es una característica. Y por eso es muy raro. Eso es muy raro. A ver, Mono. Esa característica también se la atribuyen a cuando, en vez de posesión, de bendición, personas iluminadas, personas que de pronto encontraron con ángeles y esto y aparecen hablando. Cuando estábamos en sexto bachillerato y en séptimo empezaron los movimientos carismáticos y una cantidad de reuniones. Yo me acuerdo que íbamos a rezar y a cantar en casa de... O sea, después de eso vinieron las pirámides, pero antes de eso estaban esos grupos carismáticos y uno iba
y hablaban y una chica por allá apareció hablando en lenguas, o sea, ¿también es atribuible a eso? No, mire, no. A ver, en los Hechos de los Apóstoles aparece el don de lenguas, que es distinto. Ok. Que es distinto. ¿Por qué? Por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando estaban los apóstoles reunidos en el cenáculo y que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, hablan en lenguas, es decir, ¿cómo se sabe? Es decir, y está el testimonio en los Hechos de los Apóstoles, que cada persona los oía hablar en su lengua. Es decir, tú que eras alemán lo oías en alemán, el otro en inglés, el otro en... Había traductor, había traductor. No. Sí, había también. Es decir, les entendían. Por eso. Les entendían. Es decir, y ese precisamente, es decir, y en la carta a los Corintios aparece el don de lenguas como un don del Espíritu Santo. Entonces, eso, fíjate, ahora, y normalmente, cuando ese don de lenguas, digamos, es del buen espíritu, vamos a llamarlo así, ¿qué sucede? Es para, digamos, para el bien de las personas, digamos, ayuda a que la persona, digamos, pues, es decir, tiene un efecto positivo, no lo otro, porque es que una de las cosas, cuando es verdadera posesión demoníaca, entonces está, como les decía yo, el que la persona habla en una lengua que nunca ha aprendido. Segundo, hay un rechazo abierto, claro, hacia lo religioso y los objetos religiosos. Entonces, por eso, digamos, una de las cosas que dicen es, y por eso aparece en la película del exorcista, que el cura muestra el crucifijo. Y bueno, y entonces fíjate, entonces, ¿qué sucede? Y luego, el que, por ejemplo, otra cosa es, y en la película El exorcista aparece, es que la muchachita tiene poderes extrasensoriales, poderes paranormales, que hace mover los objetos, que hace traer objetos que están lejos. Normalmente son esas. Sí, la telequinesis. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Esos sí son, pero son signos de que puede haber una posesión demoníaca. Ahora, ¿cómo, digamos, en qué consiste el exorcismo? El exorcismo son una serie de oraciones para que el espíritu deje a la persona, la libere. Y básicamente es eso, son una serie de oraciones y por ejemplo, rociar agua bendita, mostrarle el crucifijo, esas son las cosas. Digamos, la última edición del ritual de los exorcismos es de 1999, que la hizo Juan Pablo II. Y son una serie de oraciones, etcétera. Y básicamente, digamos, es eso. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense ustedes que es muy raro que se den posesiones demoníacas. Es muy raro. Lo demás... Una cosa, Guti, si me permite aportar, cuando la persona tiene don de lenguas, ese don de lenguas no es un idioma existente, sino es una lengua inentendible para cualquier persona. Y dice en la escritura que solamente la entienden los ángeles. Es decir, que cuando una persona habla en lenguas, es una manera de comunicarse, dice así, para que el demonio no entienda. No, normalmente, mira, fíjate, si nosotros vamos a ver lo que se nos cuenta en la carta a los Corintios, dice, hay personas que tienen el don de lenguas y hay otros que tienen el don de interpretarlas. Si se nos cae la llamada, retomamos, no se preocupen, sigue, hasta que se cae. Bueno, entonces fíjate, entonces, ¿qué sucede? Entonces, fíjate, ahora, normalmente el don de lenguas no es muy común. ¿No qué? No es muy común. No es muy común.
No es muy Ya voy a común. hacer, cuando volvamos voy Aquí a en Costa decir algo. Rica tuvimos un candidato a la presidencia que hablaba en lenguas y la mujer también. Imagínate vos. Bueno, pero eso sí los políticos todos tienen. La eso. Torre de Babel, la Torre de Babel. Tienen el don de la lengua, hablaban, pero es- eran no es bíblicos, don de de esos lengua. que salen ahí, Kalimba, Jarajatán y todo eso. Entonces, pero esto es muy interesante. Claro, por supuesto que sí. Entonces son lenguas. Now, can you understand my language? Oh, no. Can you Hay understand my Candidas language? donde hay Candidas donde están. Sprechen Sie Deutsch? Ah, nein. Heidi. Regresamos. Bueno, Espere que ya vienen. Espere. vamos a esperar un momentico. Entonces, Claro que cuando a mí se me va la mano en whisky, tengo de lenguas, ¿no? Hablo carreta, mierda, cantidad de cosas. Y groserías como buen paisa. Ah, no, eso sí. Ya no necesito whisky. ¿Está tomándose un whisky para sacarse lo que tiene por dentro? No, a mí me gusta mucho, digamos, a todos los sitios donde voy, comprar la cerveza regional, ¿no? Sí. Los pueblos, donde voy a los pueblos, si tienen cervecerías, si tienen, te ponen, allá me arrimo, muestro para acá un 6-pack, un 18, me la traigo y me la voy tomando, poco a poco. Eso está bien, Dieguito. A veces salen unas muy ricas, otras no me di cuenta una vez, era Sí. cerveza con chocolate, imagínense. Uy. Porque cerveza con chocolate, madre mía. Sí. Cerveza con chocolate. Y venía con arepa también, Dieguito. Siga, Guti, siga. La arepa era el que la vendía. El tema, hombre. Bueno, ya, se acabó el recreo. Continuamos, padrecito. Bueno, fíjate, entonces miren, entonces como les decía yo, es muy raro, muy, digámoslo de otra manera, muy infrecuente que haya casos de posesión diabólica. ¿Que puede haber? Sí. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal actúa. Eso es un hecho. Y entonces, pero fíjate, pero es muy raro. Y normalmente lo que uno tiene que ver primero es si hay unos problemas psicológicos o psiquiátricos. Y ahí, como les decía yo, es poder uno asesorarse de estos profesionales e incluso de médicos, porque hay personas, es decir, para poner una comparación, lo que se llaman, se me fue el nombre, enano, ¿cómo se llama? Esquizofrénicos, No, delirios, alucinantes, paranoicos, por ejemplo, los que, por ejemplo, se me fue la palabra ahorita, es estos que, por ejemplo, que hay una persona enferma de cáncer y dice, yo tengo cáncer. ¿Hipocondríacos? Hipocondríaco, casi no me acuerdo de la palabra. Eso es, sí. Fíjate, y entonces, fíjate, y eso es, y hay personas que por la hipocondría casi que se enferman. Se enferman, sí, yo conozco. Se enferman. Y es decir, y entonces si alguien le dice, yo tengo migraña, le da migraña. Bueno, entonces fíjate, y eso, entonces ahí el apoyo médico es muy importante, porque es ver qué problemas psicológicos que repercuten. Y entonces es eso. Básicamente esa sería como la visión muy general, muy sencilla de lo que tiene que ver con el exorcismo. Chachachá tiene pregunta, yo también tengo dos preguntas. Dentro de la preparación que ustedes hacen para la vida sacerdotal, todo ese tipo de cosas, ¿tienen alguna materia, algún área específica donde precisamente esté relacionado este tema? Mejor dicho, ¿los van preparando para este tema? No, yo creo que toda la formación teológica le da a uno unos elementos, pero no es como que haya un curso especial, no lo hay. No hay especialización. Hay un curso, es decir, desde el año 2005
en Roma empezaron unos cursos para formar sacerdotes exorcistas. Y entonces es todo un curso con médicos, psiquiatras, psicólogos, sacerdotes experimentados. Y incluso aquí en Colombia también ha habido, pero ya es una cosa como muy específica. Ok. Y la otra, dentro de los pocos casos que se comenta que hay, ¿están documentados? Lo que yo sepa, no. ¿En qué sentido? Porque es que mira, como eso pertenece mucho a la confidencialidad, a la reserva. a la privacidad, de decir, porque uno como sacerdote tiene, digamos, no solamente el secreto profesional que puede tener un médico, un psicólogo, bueno, sino además el hecho de el secreto de la confesión, porque hay cosas que uno las sabe por confesión, entonces eso hay que manejarlo con mucha discreción. Entonces normalmente esa documentación, y uno normalmente cuando consulta a los psiquiatras o los psicólogos o los médicos, no les dice quién es la persona, sino les presenta la situación y le dice, mire, esta es la situación. ¿Por qué? Porque uno tiene que garantizar. Fíjate, y hoy en día, con mayor razón, con toda la cuestión de habeas data, uno no puede, es decir, uno tiene que en eso ser absolutamente cuidadoso. Entonces, por eso, digamos, no, es decir, eso, documentarlo, normalmente no está. Guti, yo te hago una pregunta. A nivel, por ejemplo, del campo, aquí en Colombia, y de la gente de provincia, hay una creencia muy grande sobre la brujería, especialmente en ciertos estratos y ciertas personas tienen una incidencia sobre eso. Y hay una serie de creencias que una persona con ciertos poderes puede enfermar a otra y que le dio de beber agua del cementerio y entonces lo enfermó. Le hizo un amarre. Y hay una cantidad de cosas sobre eso, especialmente como digo yo, en provincias y en esos sitios. Eso también lo podemos atribuir porque hay gente que definitivamente se enferma después de que le hacen los conjuros, y que hay gente que tiene poderes y gente que tiene capacidad de rezar y entonces matan los gusanos de una finca porque rezan. Todo eso también puede ser un tema psicológico también de... Amir, mira, yo creo que ahí influye una cosa que yo llamaría, son las creencias populares. Que en la medida en que uno puede ayudar a que la gente, llamemos, digamos, se ilustre sobre las cosas, todas esas creencias empiezan, digamos, como a desvirtuarse. Ahora, lo que pasa es que digamos, en los ambientes populares y, por ejemplo, en los campesinos, hay una serie de tradiciones muy fuertes. Y eso, digamos, y hay quienes los alimenten, eso se va fortaleciendo. Pero, es decir, ahí viene el famoso dicho, yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay. ¿Ves? Fíjate, entonces, ¿qué sucede? Un montón de amigos que en la casa tienen. ¿O no? Su pregunta. ¿Tienen que brujas? Ya, espere que Guti termine, que Oscar termine. Sí. Fíjate, entonces, mira, entonces yo creo que, fíjate, gracias. ¿Qué influye en todo eso? Hay una cuestión y es lo que se llama la sugestión. Y es que la persona se sugestiona y entonces, digámoslo, perdóneme la expresión, se cree el cuento. Como el hipocondríaco. ¿Sí? Exactamente, como el hipocondríaco. En otro campo. Y se enferman. Y se enferman. Y entonces, por ejemplo, viene la famosa cuestión de los entierros que en la casa que le pusieron hace menos de un año, un antiguo alumno mío me llamó, me dice no sé qué, ¿y qué había pasado? Le habían enterrado en la casa que él construyó, habían enterrado unas fotocopias de la cédula de él, de la esposa, etc. Entonces, lógicamente, claro, él empezó a decir, es que todo lo malo que me ha pasado tiene que ver con eso. Y le dije yo, mira,
Le dije, mira, perdóname, pero, es decir, lógicamente se sugestionó. Se sugestionó. Y entonces todo empezó a leerlo desde ahí. Y le dije, no. Y entonces le dije, no, mira, perdóname, pero eso no. ¿Qué pasó? Es que sencillamente hasta ahora no me ha vuelto a llamar a decirme, es que tal. Encontré las fotocopias. Las Pero fotocopias no la son las fotocopia culpables. estaba. Ahora, Bueno, Guti, entonces, yo sí tengo una pregunta más de histórica, digamos. Ya, permíteme, ¿En Oscar, que qué yo había pedido momento la se palabra. establece El la mono estaba figura primero. del sacerdote Ese no respeta esa vaina. o del exorcista? ¿qué? ¿En qué momento en la iglesia? Y en algún momento se utilizó como una herramienta, pongámosle así entre comillas, de presión, ¿eh? Nunca. De conversión forzada. No, nunca. ¿Ah? No, nunca. Y la figura del exorcista ha existido desde tiempos de Jesús. Sí. Qué Mono, bien. Mono, adelante con su pregunta. Gracias, muy gentil. Muy bien, Jorgito. Muy bien. Hay que ponerle orden a la vaina. De cierta forma, tocaste tangencialmente ahorita cuando dijiste de espacios y el señor de la cédula, y en ese es entendible si ese sabe que la cédula está enterrada. El problema No, él es no sabía. Él no sabía. Él no sabía y entonces empezó y alguien le dijo, no, mire, busque en los cimientos de la casa. Claro. Lo hizo y ahí estaba. Bueno, pero yo creo que el que le dijo ahorita me acordé de otra cosa, de la casa fue el que la enterró. Porque eso no lo sabía. Él no fue él. Pero entonces quiero que ahora sí voy a, porque ahorita me acordé de otra cosa, pero eso es anecdótico y hasta gracioso, pero después lo echamos. Estamos hablando de, bueno, un inicio de una persona que pudo haber sido poseída o que tenía un problema psiquiátrico o un problema psíquico porque de pronto tenía alguna serie de poderes y tal cosa. Pero bueno, dejemos al ser humano a un lado. Vamos a las cosas, a los espacios que lo acabas de tocar. Personas que llegan y dicen, uy, este sitio tiene mala vibra, tiene mala onda, tiene mal esto, o aquí hubo un homicidio, aquí hubo un asesinato, entonces está cargada el área, pero déjame... Yo estoy escuchando. Sí, no, tranquilo. Hasta ahí, la paranoia. Hasta ahí, y hasta forma parte de películas y esto. Pero hay espacios más amplios y voy a poner uno en particular y mañana voy para allá. En Útica hubo una avalancha, hubo muchas, y hubo una muy fuerte que se llevó parte del cementerio. Curiosamente, como pasó en Santa Catalina, no se llevó la Virgen de la entrada del cementerio. Ahí está, y ahí dice, aquí terminan las vanidades de este mundo, muy bonito, muy loable. Pero parte de esos huesos del cementerio quedaron en nuestra finca, abajo, ¿sí? Allá tocó meterle una Bobcat a mover todo eso y rellenar y mover, pero quedó pues mucho hueso enterrado en la finca. Y algún día hablando con mi hermano yo le decía que muy mala onda, pero hay muchos recuerdos. Yo veía momentos en que yo recordaba, como en la canción de Cat Stevens, de dónde es que juegan los niños, cuando estaban los ruidos como de niños en el parque, cuando inicia. En enero, hace 2 años, que fui allá a buscar un cuadro para el libro de mi mamá, y yo alcancé a sentir eso, pero era un recuerdo mío, sí, era un recuerdo mío, en eso sí soy consciente, y yo dije, ay, qué tristeza, qué jartera, aquí yo aprendí a montar en bicicleta y todos los recuerdos, y entonces se lo comenté a Álvaro, le dije, vea, si vamos a hacer algo con esto, no sé, nos toca venir y traer un bulldozer y quitar toda la tierra y lo que hay. Y entonces Álvaro me dice, no, lo que tenemos que hacer es una misa y esto. Y empezamos una discusión en que ninguno de los dos tenía razón, pero formulo la pregunta, ¿es posible que por toda esa serie de cosas un área o un espacio pueda estar contaminado con situaciones extrañas? A ver, mira, yo respondería, ¿quién siente, quién piensa que hay cosas extrañas? Uno. Es decir, eso, digamos, a ver,
¿Qué quiero decir yo con eso? Fíjate, es la manera como uno después de los acontecimientos percibe o reacciona con respecto a algo. Fíjate, por ejemplo, digamos que en un determinado sitio murió una persona, no digamos que la asesinaron. Bueno, o pongamos que la asesinaron. Entonces dice, entonces digo, no, aquí hay como, ¿por qué? Porque eso uno dice, es que aquí mataron a una persona. Y es el cuento, mira, les voy a contar el cuento, que en La Esperanza, en los últimos años, digamos del año, eso es como del año, ¿qué? Del año, espérate, verás, te voy a decir de qué año para acá. Porque es un dato que... del año 98 para acá, a los estudiantes del Colegio San Bartolomé La Merced que van a La Esperanza, ¿cómo los sugestionan? Diciéndoles que en el cuarto tal murió el hermano Leovigildo Herrera. ¿Y entonces qué sucede? Entonces, fíjate, entonces ninguno quiere dormir en ese cuarto. Y puede ser que les estén diciendo que es otro cuarto. Mentira. No en el que él realmente murió, él murió allá. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces la persona o las personas se imaginan que ahí murió el hermano Leovigildo Herrera y entonces eso hace que haya una reacción X, Y o Z. Entonces, ¿qué digo yo? Mira, yo personalmente, a mí eso, en lo más mínimo, me asusta no. Yo he dormido en cuartos donde han muerto jesuitas y no tengo ningún problema. Pero hay otros que, no, ¿cómo es que ahí murió? No, caramba. Pero sin tener conocimiento de... Una persona podría percibir, pero eso ya es cuestión de la Bueno, persona. Mira, eso de que podría percibir eso, a ver, que hay personas que tienen una cierta sensibilidad para ciertas cosas, sí. Ahora, eso lo estudia, mira, eso lo estudia la parapsicología, donde pueden ver qué cuestiones, y hay personas, por ejemplo, eso fíjate que en otro campo es como aquellos que saben dónde hay agua, con la horqueta. Con la horqueta. Y dicen, y fíjate, entonces dicen, aquí hay agua. Y van a ver, y efectivamente hay. Ahora, digamos, es eso. Ok. Como por ejemplo, mira, en otro campo, uno puede tener cierta percepción de ciertas situaciones. Por ejemplo, a mí me pasa con frecuencia que yo, mirando a la persona, siento que por ejemplo, la persona está un poco tensa o angustiada o triste, algo, y entonces le pregunto, ¿qué te pasa? Y me pregunta, ¿por qué me preguntas eso? Le digo, mira, te noto distinto a como eres ordinariamente. Entonces ya de pronto le cuentan a uno, mira, es que ha pasado esto, o tengo este problema, o bueno, lo que sea. Claro, transmite. Sí, hay algo. Pero fíjate, entonces de ahí al otro, fíjate, yo en eso, digamos, soy como un poco o un mucho escéptico. O sea, todo lo que puedo hacer son dos misas, una por el terreno y otra para mí. Yo percibo que Luis Pinto quiere hablar. No, una preguntita muy simple. Es un cuento y una pregunta, más un cuento. Wow. Resulta, no, todo relacionado. Resulta que yo estaba vendiendo una casa y tenía urgencia de venderla porque si no hubiera quedado pagando 2 hipotecas. Y resulta que me dice mi excuñada, que era muy católica, me dice, coja una estatua de San José y entierre la boca abajo junto a la puerta y verá que la vende. Y al mes vendí la madre casa. Y sacaste la estatua de San José. Y allá dejé a San José, allá lo dejé. Esos son, yo digo, son tradiciones de religiosidad popular
que, digamos, mira, hay una tradición y dicen que cuando a uno se le pierde un objeto o algo, lo que tiene que hacer es, en una estatua de San Antonio de San Padua, Antonio. que tiene el niño cargado, tápele el niño y verá que lo que está perdido aparece. Y dice, no le devuelva al niño a San Antonio hasta que no aparezca lo que se perdió. Ah, yo no sabía que Y había que para San tapar al niño, Antonio por razón no hay que no me uno pareció. parecido. Para San ¿Se le Antonio. perdió alguna mujer? Bonito. Ah, Para entonces San sí. Antonio, para que me tape Ahora el fíjate, niño. Luis Hernando, eso es cuestión, mira, es la parte de la religiosidad popular y uno tiene que ser muy cuidadoso Y las de no ir, coincidencias. de no ir a ofender, por ejemplo, a las personas en eso. Uno tiene que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque uno puede herir su sentimiento religioso y a veces gravemente. Entonces, mira, eso, ¿dónde encuentra uno muchas cuestiones de la religiosidad popular? Cuando uno va a campamento misión, porque va a determinados, donde, digamos, hay unas tradiciones, unas costumbres religiosas que, mira, para poner el ejemplo más sencillo, el altar de muertos que hacen los mexicanos para el 1 de noviembre, donde colocan las fotos de los seres queridos y les ponen comida y eso. Y a veces a los no queridos para que salgan también. ¿Y entonces qué sucede? Tequila. Y entonces, mira, eso, aquí el año pasado, para el 2 de noviembre, los mexicanos, que nosotros teníamos 4 mexicanos, hicieron el altar de muertos. Y yo, pues a mí me pidieron permiso para hacerlo. Y les dije, háganlo tranquilamente. Y entonces yo les fui preguntando como cuál era el sentido de la tradición. Y es profundamente respetable. Que uno pueda decir, hombre, yo no lo haría, es otra cosa, pero profundamente respetable. Y si uno llega a hacer un comentario, digámoslo, descalificador, se va a resentir seriamente. En eso hay que tener mucho cuidado. Fíjate, en las cuestiones de religiosidad popular, de tradiciones, eso hay que tener mucho cuidado, porque uno puede herir profundamente a una persona o a una comunidad. Por ejemplo, en la costa hay un santo, espérate, me acuerdo, San Pancracio, que lo sacan en procesión y lo van llevando y entonces van bailando. Y el santo, eso lo llevan y uno dice, pero llévenlo en procesión, pero lo llevan y el santo casi se cae mire, y eso es profundamente, profundamente, uno se imaginaría, lo leería como que va borracho, no, es la manera como expresan su religiosidad popular. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Y a mí me pasó, siendo director académico en Barranquilla, que creo que es el 12 de mayo, varias personas me pidieron permiso para ir a la procesión de San Pancracio. Y yo dije, miércoles, ¿qué hago? Bueno, entonces dije yo, bueno, les di permiso. Pero fíjate, es que en eso y luego, por ejemplo, con toda la cuestión con respecto a los muertos y todo eso, hay que tener un cuidado enorme de no ir uno a herir susceptibilidades. Y bueno, ahora puede ser que uno no las comparta, listo, pero hay que ser muy cuidadoso. Ok, gracias, Guti. Alfie tiene pregunta o comentario. Sí. Yo espero ser lo suficientemente cuidadoso y no herir la susceptibilidad de Luis Hernando. Fue mi cuñada, no yo, fue mi cuñada. No, pero pues tú te alegraste por vender tu casa en un mes. Pero claro. Lo normal es que la vendieras porque tenías aviso de venta. No, también, pero es no que ella... No porque hubieras enterrado a San Antonio. No, es que ella me dijo, haga eso. Le dije, si usted lo hace, hágalo usted. Ella fue la que lo hizo, yo ni siquiera me metí en esa vuelta. Pero después de que se vendió, me dijo, sí, ve que sí se vendió. Y quiero complementar ahí, mi tía. Entonces no le cuentes a tu cuñada.
Ni a Pero yo la comisión a la cuñada, por supuesto. Mi tía, Claro, tía, claro. la que Dijo se que mete- quería Cuento fue que enterrarla. fue a la cuñada San Antonio. You gotta tell the truth, Luis. No, era San José, no era Era San San Antonio, José. era San Era José. San José. Ponerlo de cabeza. Y boca Era abajo. San José. Entonces vino aquí. Le clavó el San José. Aquí la clavó. Mi Qué tía, mareo, mi tía, bueno. la que falleció hace 5 años, ella era, bueno, ella trabajaba con la obra, con el Opus, y no habían canonizado todavía a Monseñor José María Escrivá de Por Balaguer. dicha. Lástima que lo canonizaron. Bueno, ese es otro tema. Déjame, yo acabo de A ver, contar. dígame, mono. Sí, no voy a entrar en esa discusión. Ya mi No, tía se yo, murió. pues yo sí. O sea, yo soy jesuita. Soy de la compañía, no soy de los otros. No me gusta. Sigue, Oscar, sigue, prosigue. Íbamos con la Ah, no, tía. perdón, para terminar, sí, ¿Qué gracias. le pasó a la tía? Mi tía se murió. Sí. Mi tía siempre decía, ella decía, tenía dos cosas. Estaba con Monseñor y estaba con la Virgen. Y había una oración que ella llamaba oración roca. Y me llenaba de estampitas y tía, es que vea, voy a comprar esa casa, meta esta estampita de Monseñor por debajo de la puerta y meta esta otra de la Virgen y lea oración roca y dele. En una de esas tuve la misma coincidencia que le pasó a Luis Hernando, porque pues estaban vendiendo un apartamento y entonces nos concedieron que nos lo vendieron a nosotros, pero en el caso de ella, estampita que metía o estampita que hacía, la cosa le funcionaba, porque pues además iba acompañada de la fe y de sus oraciones y de sus cosas, y pues de la plata para comprar las cosas también. Pero entonces ella era con eso, seguido. Después canonizaban a José María y entonces ya Oscar se puso bravo y eso fue otra cosa, pero ese no se pasó. No, yo bravo no me pongo, yo soy así. That's the No, way I estoy am. tranquilo, Oscar, quería darte una oportunidad de burlarte Pero de ti un de poquito. todo lo que ha conversado Guti, que es muy bonito, hay una cosa que yo creo importante y es que nosotros, todos, dependemos de lo de afuera. Y no evolucionamos en lo nuestro hacia adentro, pero no solo en una forma religiosa, sino en una forma espiritual y existencial. Y procuramos eliminar todos esos miedos que se crean básicamente por una forma desafortunada que tenemos, que es el pensamiento y las ideas. Y entonces hay cosas que en realidad no son. Dentro de la cultura hindú, que es muy grande y hay muchas tendencias, hay algunos yogis que son muy interesantes porque dentro de sus ejercicios, digamos, de yoga, y que no son ningunos ejercicios dentro de la cultura, exorcísticos, la cultura india, sino que llevan al individuo a poder realmente poder buscar en forma muy sencilla, con respiración y otras cosas, trascender un poco de lo que es el cuerpo y la mente. Y entonces realmente llegar a ese otro nivel que no logramos alcanzar. Y entonces por eso creo que tenemos muchos miedos, dudas, inseguridades, porque todo lo que percibimos y la forma en que existimos está alrededor de ese cuerpo y esa mente, y no buscando lo que está más allá de ese cuerpo y esa mente. Entonces, si lográramos esa otra parte, podríamos ser más tranquilos, podríamos estar mejor, no tendríamos miedos, porque no tendríamos esa generación permanente de pensamiento e ideas que no son reales, ¿no? Que no son reales. Por eso, desapegarnos.
Pero que mira, lo que existe es este momento donde estamos nosotros, no ayer, mañana, ni sabemos cómo es, pero tenemos que tener la capacidad de evolucionar y no esperar hasta que nos muramos entonces, para entonces esa parte, cuerpo y pensamiento, poderlo dejar aparte, sino ahora mismo para tener la capacidad de ser más profundos y entonces vivir más en paz y eliminar todos esos miedos. Muy bien. mira, Tienes la Luis palabra. Fernando quiere hablar. mire, Muy bien. voy a mostrarles una cosa aquí, no se ve muy bien. Ok. Hace 44 años, cuando me vine para acá, mi abuela era muy ferviente de San Martín de Porres. Y ella siempre iba a la iglesia de San Martín allá en Chapinero y pues, le ponía agua bendita a la foto de San Martín. Bueno, esto es lo que me queda a mí. Entonces me dijo, mijito, lleve eso siempre en el bolsillo que lo va a proteger. Y hasta hoy lo llevo junto a mi licencia de manejar y no me ha pasado ningún accidente con todas las burradas que he cometido. Y con todo y que es idiota, todavía creo que este pedazo de tela que supone que es tocada el cuerpo de San Martín es lo que me cuida. Claro, no, y eso yo creo que es válido. Cuando uno le tiene fe a algo, hay que creer en eso y realmente muchas veces cada uno pues puede tener su apego a algo y tener la confianza y la tranquilidad de que vamos protegidos, pues eso ayuda. Yo creo que eso indudablemente es algo que nos puede pasar a todos. Que era lo que nos decía Guti. Eso es parte de la religiosidad popular y eso, mira, uno debe ser profundamente respetuoso. Porque es que como la oración misma, entonces, la cadena de oración, poner a la gente en oración y creer que esa oración tiene un poder de alguna manera cambiar la dirección de las cosas. Mira, en eso hay que ser profundamente. Yo lo que completaría con respecto a lo que decía Oscar es lo siguiente. Nosotros como occidentales somos terriblemente racionales. Entonces, y apenas estamos nosotros descubriendo en el mundo occidental la riqueza digamos, de la actitud de los orientales ante la misma vida. Es decir, y esa actitud es la que nosotros, digamos, a través, por ejemplo, de cosas como el yoga, como el zen, otras cosas, que nos han ido llegando como esa riqueza de los orientales. Es que son dos maneras de ver y de asumir la vida. Entonces, que eso... Podríamos en ese camino hablar de un jesuita maravilloso que fue Tony de Melo. Claro, Tony de Melo, español, que se fue a la India y logró de alguna manera, y tiene una cantidad de libros muy interesantes, por ejemplo uno que se llama Despierta, que fusiona nuestra religión católica occidental de alguna manera con el manejo del espíritu oriental, de la cultura india. Claro. Sí. Compañeros, yo quiero... Fíjate, y precisamente esa es la gran riqueza, poder juntar lo oriental con lo occidental. Pero hay algo que yo quería preguntar, y es que no tiene que ver con ese tema espiritual, sino que tiene más bien que ver con la mente, el poder de la mente, que lo alcanzaste a mencionar, Guti, con el tema de parapsicología, que es el poder de la sugestión también, de alguna manera, pero el poder mental, que ya no tiene que ver con los orientales, sino... No, fíjate. Y fíjate que, mira, voy a ponerlo un poquitico caricaturescamente. ¿En qué sentido? Mira, yo creo que ustedes vieron hace muchos años este famoso israelí, Uri Geller, que era doblaba cuchillos. Doblaba cucharas, cuchillos, etcétera. Digamos, eso es, es por ese poder de la mente. Es decir, y yo creo que el poder de la mente bien usado, es decir, que la persona
sea realmente cuidadosa en saberlo usar, puede hacer mucho bien. Machis quiere hablar, perdón. Gracias, Guti, muy sigue amable. y después que siga Machis. Termina Guti y Machis sigue. Ya, no, ya, entonces dejémosle a Leonardo que... Mire, compañeros, durante 20 años yo asistí a iglesias cristianas. Cuando el tema de hoy que se expone es el del exorcismo, ahí les quiero participar cómo se ve desde diferentes iglesias cristianas y toco el tema para empatarlo con lo que Guti decía de que seamos profundamente respetuosos con lo que otros piensan. Para informarles a todos, yo hoy no asisto a ninguna iglesia cristiana, pero asistí 20 años. Entre esas, en la mayoría de iglesias, hablan de echar fuera demonios. Hablan de lo que yo le preguntaba a Guti la vez pasada, que es la guerra espiritual. Y en esas iglesias se hacen oraciones en donde cada persona ora por los demás para que los demonios que tenga, para que la guerra espiritual del demonio, que el demonio es queriendo engañarnos, poniendo pensamientos en nosotros, pensamientos equivocados de pobreza, de desgracia, de frustración, entonces que estén fuera de nosotros para que tengamos paz. Pero yo viví la experiencia al irme a Brasil y asistí a una iglesia que se llama La Universal, que no es muy iglesia, que es una secta, pero en esa iglesia yo asistí y quise conocer lo que ellos hacían porque había escuchado demasiadas cosas en Colombia. Y si ustedes asisten a esa iglesia, puede ser que en la única ocasión en que vayan, asistan a lo que aquí Guti llama, o nosotros hemos llamado exorcismo, y allá lo llaman echar fuera demonios, y es un acto sorprendente, un acto que realmente causa admiración, espanto y otras cosas. Y se presentan personas que están tomadas por el demonio, el pastor apoyado muchas veces y la mayoría de veces por un segundo o tercer pastor, hace unas oraciones para sacarle el demonio a la persona que hace una cantidad de ruidos, movimientos, dice cosas, algunas que no se entienden y otras que sí se entienden hasta que le sacan el demonio. Obviamente, la palabra que se usa ya, y no digo obviamente, sino porque hoy con todo lo que hemos dicho, me parece entender que no dicen exorcismo, sino sacar fuera demonios en esa iglesia y en otras iglesias la guerra espiritual. Entonces, es mi invitación a que si algún día una persona les habla a ustedes de ese tema, entiendan que son otras maneras culturales de decir que el demonio, que de acuerdo con la palabra de Dios es el dueño de este mundo, hace y pretende hacer con los seres humanos para atormentarlos, dañarlos, entristecerlos, etc. Entonces, gracias por escucharme. Esa es la posición en general cristiana del exorcismo. Pero mira, yo diría tristemente que lo que acaba de decir Leo es cierto y eso sucede, pero desafortunadamente, y uno lo ve en muchos casos, todo ese tipo de actuaciones de esos pastores y de esas iglesias normalmente tienen un fin lucrativo. Es gente que aprovecha desafortunadamente cierta sugestión, digámoslo así, la ignorancia, cierta situación de una persona y aprovechan esa situación para tener una retribución económica, que es lo que hace que definitivamente muchas personas y desconfiemos de ese tipo de actitudes, porque es que a veces uno ve que están buscando una remuneración económica y yo le saco los demonios, pero deme tanto y eso no suena bien, ¿no? Aprovecharse de la debilidad, la necesidad y la ignorancia de la gente. La incultura, sí, la ignorancia. Pues hemos Miren, oído noticias incluso de que han abusado sexualmente y el pastor es un sinvergüenza. Violador. Violador, exacto, así. Fíjate, mira, fíjate, ahora, yo creo que en eso, ¿qué diría yo? Normalmente uno tiene que ser muy cauto, prudente, y analizar muy cuidadosamente qué está pasando ahí.
porque desafortunadamente hay un elemento que digamos, es como más, digamos, ha ido es la proliferación de iglesias. Y, es decir, digamos, ahí hay que tener mucho cuidado. Pero, y como les digo, miren, yo creo que hay que ser profundamente respetuosos. Es decir, pero ser respetuoso no significa ser ingenuo o ser incauto. Muy bien, muy bien. Se acabó el tiempo. Gracias por venir, Guti. Gracias por la tarea. Gracias, Guti. Muy ilustrativo. Gracias. Como dice el Papa, pidan por mí, oren por mí, que voy a unas cosas aburridoras a Útica y a Villeta y ojalá me vaya bien. Espero comunicarme desde Villeta dentro de 8 días.